Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo, esperando en Dios que todos se encuentren bien. En este momento, bueno, Dios puso en mi corazón, por lo que es el tema del aislamiento y la cuarentena, empezar a hacer un poco de estudios aparte para poder seguir procurando nuestro crecimiento espiritual en nuestros hogares. En este momento, el estudio que vamos a comenzar sería el estudio de Hebreos, la revista de adultos, como pueden ver en la pantalla de la portada. El estudio se llama La Supremacía de Jesucristo y, como les mencionaba, está basado en el libro de Hebreos. Espero que lo que son esos estudios aparte sean de crecimiento para cada uno de nosotros, que podamos seguir confiando en Dios a pesar de las situaciones y que igual tengamos esa disciplina como hijos de Dios de procurar siempre lo que es el crecimiento espiritual, que es lo máximo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer y es nuestra obligación, que este tiempo sea siempre para reforzar nuestro conocimiento espiritual y podamos seguir procurando agradarle a Dios con nuestras vidas. Vamos a empezar con una pequeña oración y vamos a comenzar con lo que nos dice este libro, con lo que es el estudio de Hebreos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, la oportunidad que nos da de tener este nuevo estudio, mi Señor. Gracias, Dios, porque en tu santa palabra podemos encontrar muchos temas de los cuales estudiar. Gracias, Padre, porque también tenemos a tu Santo Espíritu que nos va a guiar a crecer espiritualmente en ti, en tu palabra, Santo Padre. Gracias porque no nos has desamparado. Te pido, mi Señor, que nos sigas cuidando, que cuides nuestra salud, que nos proveas según sea nuestras necesidades, techo, abrigo o alimento. Y te pido también, mi Señor, por los familiares de mis hermanos y hermanas, haz tu voluntad en ellos, en sus vidas. Cuídalos, protégelos, Santo Padre. Y también te pido por cualquier familiar, amigo, conocido que tengamos que aún no te haya reconocido como Salvador, Santo Padre, para que, como dice tu palabra, pueda buscarte mientras pueda ser hallado, mi Señor, y que lo haga, Santo Padre, porque tu salvación es lo más importante y lo más hermoso que hemos tenido, mi Señor, y que vamos a tener siempre. Santo Padre, en tus manos está este estudio. Te pido que podamos comprender lo que nos quieres hablar el día de hoy. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de unirnos mediante la tecnología para seguir creciendo. Todo esto ponemos en tus manos y te agradecemos, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, para comenzar con lo que es este estudio, quiero darle la introducción que viene de este libro en lo que es la Biblia de Estudio Apologético. Entonces voy a indicarles lo que nos dice acá y vamos a comenzar con el estudio. Dice así: varios libros del Nuevo Testamento resaltan la muerte de Cristo, pero a Hebreos se le reconoce un particular por su énfasis en la doctrina que presenta Cristo, simultáneamente como sumo sacerdote y como ofrenda sacrificial para expiación del pecado. Ningún otro libro del Nuevo Testamento logra combinar tan magistralmente como Hebreos las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Pacto. Aunque no se le nombra, el autor de Hebreos seguramente era conocido por los destinatarios originales de la carta. En los siglos transcurridos desde su composición, la ausencia de referencia al autor alimentó a toda clase de especulaciones. Los eruditos bíblicos han propuesto los nombres de varios cristianos de la iglesia primitiva, entre ellos Pablo, Lucas, Apolo, Clemente de Roma, Bernabé, Silvano, Felipe y Priscila. Sin embargo, nadie sabe con certeza quién escribió este libro de la Biblia. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dio la mejor respuesta. Solo Dios sabe quién escribió Hebreos. La prueba que aporta el propio libro, comenzarlo por el título Hebreos, muestra claramente que se trata de una carta dirigida a cristianos de origen judío. El autor apeló a los textos del Antiguo Testamento a lo largo de todo el libro, dando por hecho que sus lectores conocían los sacrificios rituales, y les advirtió sobre el peligro de confiar en sacrificios que solo apuntan a Cristo, pero no reconocen que el único sacrificio verdadero y necesario es Cristo mismo. Es imposible establecer la fecha exacta de la composición de Hebreos, pero la prueba parece indicar que se escribió antes del año 70 después de Cristo. En primer lugar, el autor y sus lectores pertenecían a la segunda generación de cristianos. No habían visto ni oído a Jesús en persona. Segundo, si el Timoteo mencionado en el capítulo 3, versículo 23, era el joven colaborador de Pablo, la carta debió escribirse durante la vida del apóstol. Tercero, la referencia a los sacrificios en el capítulo 10, 1 al 2, parece indicar que estos continuaban ofreciéndose, y algunos estudiosos creen que esta descripción de los sacrificios en tiempo presente es señal de que el templo de Jerusalén aún estaba en pie. Por último, el hecho de que el autor en Primera de Clemente 36, un documento cuya fecha suele establecerse entre el 95 y 96 después de Cristo, usara material de Hebreos, prueba que se escribió antes de esta fecha. Reiteramos pues que si bien Hebreos pudo escribirse en cualquier momento entre los años 60 y 96 después de Cristo, es más probable una fecha anterior al año 70.
Muy bien, hermanos, esa sería la introducción que viene en lo que la Biblia estudia apologético. Y vemos que acá nos dejan algo muy en claro, ¿verdad? También que siempre ha sido un motivo, tal vez, no de discusión, pero sí de puntos de vista sobre el autor de Hebreos, que si bien es cierto, la Biblia no nos lo dice. Y también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que generalmente el que se tiene de principal autor ha sido a Pablo. Sin embargo, si nosotros vemos cómo comienzan todas las cartas de Pablo, que generalmente parafraseando empiezan Pablo, apóstol de Jesucristo, escogido por Dios, y ahí va con su saludo y demás en cada carta. Vemos que Hebreos no comienza así. Sería muy raro que las demás cartas de Pablo empezaran de una forma y Hebreos no. Inclusive he leído e investigado libros que dicen que muy posiblemente sí lo escribió Pablo, pero que esa pequeña parte introductoria donde él se presenta y da el saludo se perdió durante el tiempo. Esos escritos o los escritos originales o las copias donde viene ese saludo inicial de Pablo que le daría la autoría del libro se perdió a través del tiempo y por eso la Biblia o en la Biblia del libro de Hebreos viene sin mencionarnos, ¿verdad?, quién es el autor. Pero como decía aquí esta introducción, solo Dios sabe quién escribió Hebreos y cuando estemos allá en su presencia vamos a poder hacer esa pregunta. Por el momento lo que nos corresponde a nosotros es poder seguir estudiando y creciendo espiritualmente para la honra y gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a empezar con lo que es acá, lo que es el estudio. Dice acá, primera lección, Cristo, el Hijo Eterno de Dios. El versículo clave, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Después el objetivo de la lección, reconocer la supremacía de Cristo como Dios el Hijo y someterse a su derecho de gobernar en cada área de su vida. Vamos a ver lo que es la introducción. Nos dice acá, hoy comenzamos un estudio del libro de Hebreos. Cuando este libro fue escrito, literalmente los siglos estaban encontrándose. El templo aún estaba levantado en Jerusalén, pero en unos pocos años Jerusalén y el templo serían destruidos, y el pueblo de Israel sería esparcido alrededor del mundo. Esto hace que este libro sea de particular interés a medida que nos aproximamos a otro encuentro de los siglos que tendrá lugar cuando Jesús vuelva otra vez. Hebreos fue escrito a la segunda generación de cristianos. Para este momento, la mayoría de quienes habían conocido a Jesús en la carne había muerto. Quienes estaban vivos creían en la verdad que ellos enseñaron y predicaron. El libro obviamente fue escrito a los creyentes hebreos, pero los gentiles de ninguna manera están excluidos de la aplicación de las maravillosas verdades que se encuentran en él. Muchos libros nuevo testamentarios van dirigidos a grupos específicos, incluso individuos, pero las verdades que se presentan se les aplican a todos. El gran tema general de Hebreos es que en todos los aspectos el cristianismo es superior a la forma de adorar del Antiguo Testamento. Una vez que hubiera venido la sustancia, la sombra ya no era importante. Las ofrendas de la ley y el Antiguo Testamento eran las sombras que representaban la verdad en la vida y el ministerio de Jesucristo. Cuando Jesús murió, Él le puso fin a la dispensación de la ley e introdujo un nuevo pacto, escrito en su sangre. Para todos los involucrados, este nuevo pacto era mayor y mejor que el pacto antiguo que sustituía. Este es el mensaje de Hebreos. Naturalmente nos negamos a dejar ir el pasado. Queremos aferrarnos a lo familiar, aun cuando haya cumplido su propósito. El escritor de Hebreos presenta una razón para la superioridad del nuevo pacto y nos muestra cómo ambos, el antiguo y el nuevo pacto, armonizan en la vida y el ministerio de Jesucristo. Muy bien, entonces, aquí viendo la introducción de la lección como tal, es muy parecida, por no decir que igual, a lo que es el comentario que viene introductorio en la Biblia de Estudio Apologético. Y vemos muy importante lo que dice, ¿verdad? Entre lo más importante que destaco es que aunque haya sido una carta escrita a lo que es hebreo, no implica que nosotros estemos por fuera. Y tampoco que nosotros dejemos ese libro de lado, aunque no aprendamos todas las maravillosas verdades que él trae. Entonces, por eso es tan importante que igual nosotros como hijos de Dios tengamos esa disciplina de poder estudiar toda la Biblia. No podemos tener ese pensamiento a veces que, ay, es que tal libro me cuesta más, entonces prefiero aprenderme lo más fácil. Porque como yo he mencionado otras veces en algunas clases, inclusive predicaciones, cuando nosotros vamos al colegio, a la universidad o a cualquier lado, no le decimos al profesor o al director, bueno, solo voy a estudiar las materias que más me gustan y las demás las dejo de lado. Todo lo aprendemos. En la universidad, en los trabajos, inclusive cuando tenemos una función, no le decimos a lo que es a nuestro jefe, voy a hacer la función que me gusta nada más y las demás no.
Entonces tenemos que ver la Biblia igual, es como un todo. Y ese todo Dios lo dejó para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para que la aprendamos y la agrademos con nuestra vida. Y es por eso que es tan importante estudiar toda la palabra de Dios. Vamos a comenzar ahora con lo que es el primer punto. Dice, Cristo es superior a los profetas. Entonces nos dice acá, eso se basa en Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que dice acá el libro. Como el libro de Génesis antes de este, Hebreos no tiene argumento alguno sobre la existencia de Dios. Este libro inicia suponiendo que cualquier ser humano racional creerá en Dios. Además, asume que Dios le ha comunicado su voluntad a la humanidad. A través de los años, muchas personas insensatas han intentado negar la existencia de Dios. Al hacerlo, se perjudican eternamente. Dios es real y como Dios, Él le comunica su voluntad a la humanidad. Este proceso de comunicación no siempre se hace de la misma manera. Los cielos declaran la gloria de Dios e igualmente lo declara la palabra de Dios escrita. Dios ha usado diferentes maneras de revelar su voluntad y lo ha hecho en momentos distintos de la historia. En el Antiguo Testamento Dios habló directamente a ciertos hombres como Adán y Moisés. En otros momentos Dios reveló su voluntad en sueños. En una ocasión Isaías literalmente fue levantado al cielo para recibir la información divina que debía transmitirle a la raza humana. En distintas ocasiones muchos hombres recibieron de parte de Dios información acerca de eventos futuros. A estas revelaciones le llamamos profecía. Dios en la ley dio reglas específicas acerca de los profetas y las formas para probar la profecía, con el fin de ver que ciertamente fuera de procedencia divina. Lo que son los versículos, vamos a ver que ahí está la referencia. Cuando yo doy una clase así, me gusta tal vez no buscarlos, no por pereza ni demás, sino para contribuir con el crecimiento personal de cada una de las personas que está del otro lado escuchando esta lección o viéndola. Los insto a buscar estos versículos en la Biblia y también verificar lo que dicen, como dice acá, ¿verdad? En este caso era para probar, o era un asunto para probar que la profecía era cierta y no venía por un engaño de parte de Satanás. Entonces, lo que son este tipo de versículos yo los voy a seguir para que ustedes en ese crecimiento personal puedan buscarlo en sus casas y leerlos con detenimiento. ¿Okay? Con frecuencia Dios también permanecía en silencio por varios años seguidos. Por ejemplo, hubo más de 400 años de silencio entre Malaquías y la predicación de Juan el Bautista. Así de interesante como ha sido todo el proceso de revelación, fue llevado a su máxima expresión en Jesús. Dios le habló a Israel por medio de Jesucristo. Literalmente, Dios habló desde el cielo 3 veces durante el ministerio personal de Jesús, y Jesús claramente declaró que cuando Él hablaba era palabra de Dios el Padre. Muy bien, antes de continuar, hermanos, nada más eh, ver aquí un punto muy importante que demuestra la lección, y sí, lo que hizo es muy cierto, que es muy insensato que las personas no crean en la existencia de un Dios cuando todo apunta más bien a la existencia de un creador. Una vez di una clase a unos niños eh, y hablaba sobre la creación, y en ese caso se explicaba la teoría del Big Bang, de cómo algunas personas creen que el universo se hizo de la nada y demás, pero la clase hablaba de que todo tiene un diseñador y por tener un diseñador tiene un diseño. Y vemos que la tierra, nosotros como creación de Dios, los animales, todo tiene un diseño perfecto, un diseño que encaja, que funciona de la mejor manera, pero para que este diseño encaje y funcione de la mejor manera es porque tiene un diseñador perfecto, que es Dios. Entonces nos ponemos a pensar, como dice aquí el autor, ¿qué, ¿qué tienen las personas que no creen en Dios o por qué no creen en Dios viendo cómo encaja todo? Por ponerles un ejemplo, la lección mencionaba acerca de la construcción de una casa, que uno ve llegar el carro con materiales, el camión con ladrillos, cemento, varillas y demás, y el camión no simplemente deja tirados solo los materiales en la calle y de un pronto a otro aparece la casa formada. No, el camión trae los materiales, pero previo a esos materiales hay un diseño creado por un arquitecto para crear la casa, que en este caso quieren hacer.
Igual fue con la Tierra. Es imposible pensar que simplemente de la nada una explosión y la explosión encajó todo tan perfecto como está hecho ahorita, sin un diseñador. Entonces un diseño tan perfecto de cada aspecto de la vida, de cada aspecto del universo, es señal de que hay un diseñador, hay un creador supremo que hizo todo de la mejor manera. Así como una casa no se va a crear de tirar los materiales ahí de la nada, el universo tampoco. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso dice el autor acá, es casi imposible pensar cómo hay gente que no puede creer, viendo cómo encaja toda la perfección. El diseño de todas las cosas hechas y creadas nos hacen saber que hay un diseñador y ese es nuestro Dios poderoso. Entonces continuamos con la lección. Se expresan brevemente los atributos de Jesús para revelar la voluntad de Dios. Primero, Jesús es el heredero de todas las cosas. Esto significa que Jesucristo está en el futuro. Todos los eventos humanos tienen su cumplimiento en Jesús. Toda acción humana es de valor solamente en tanto se relacione a su plan divino. Segundo, Jesús es el agente de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada existe sin Él. El universo no es un gran accidente, es producto de la actividad creativa de Dios y Jesús es el hacedor de esa creación, que era lo que mencionaba hace poco. Tercero, nosotros aprendemos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la manifestación terrenal del mismo Dios. Dios se ve como Jesús. En Juan 14, 8 nos encontramos la pregunta de Felipe. Felipe le preguntó a Jesús que le mostrara al Padre. Jesús le contestó que ver a Jesús era ver al Padre. Esta fue la enseñanza consistente de Jesús a través de su ministerio terrenal. Cuarto, Jesús es la imagen misma precisa de la persona de Dios. A Dios a menudo lo presentan como un hombre mayor, con una larga barba blanca. Tales imágenes son imaginarias. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Quinto, Jesús sostiene todas las cosas por el poder de Dios. Jesús afirmó que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra y él usa esa potestad para cumplir la voluntad del Padre. Finalmente, Jesús cumplió el trabajo que le había asignado el Padre. Jesús, por medio de su muerte intercesora, expió y limpió de sus pecados a todo el que creyera en él. Habiendo completado la obra de la redención, Jesús se sentó a la diestra del Padre. Estas revelaciones sobre Jesús quieren decir que Él es mucho más superior que cualquier profeta humano que jamás haya existido. No hay conflicto alguno entre la profecía del Antiguo Testamento y las palabras de Jesús, pero nosotros debemos entender que las palabras de Jesús literalmente son Dios que nos habla desde el cielo. Entonces, hermanos, eso era lo que nos mencionaba el primer punto de la lección. Espero que haya sido de su comprensión. Y vamos a seguir con la segunda parte. Dice Cristo superior a los ángeles. Las referencias están en Hebreos 1, del 4 al 7 y versículos 3 y 14. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que vamos a ver entonces, ¿qué nos dice acá con referencia a la superioridad de Cristo con lo que es los ángeles? Vamos a ver lo que nos dice el autor del libro. Dios eligió a ciertos hombres para que le revelaran su voluntad a otros. Dios también creó un grupo de seres espirituales llamados ángeles. El término ángel literalmente significa mensajero. Por tiempos, el ministerio de estos seres los ha puesto en contacto con seres humanos. En aquel entonces, así como hoy, nosotros tendemos a considerar a los ángeles como criaturas misteriosas y especiales. Y el escritor señala que aunque los ángeles son poderosos y únicos en el universo, Jesús es superior a los ángeles. No hay ningún ángel que sea heredero de Dios. Jesús lo es. Esto no es para aminorar el papel de los ángeles en ningún sentido, pero los ángeles no pueden sufrir por nuestro pecado ni redimir la humanidad. Observe que el término superior se refiere a posición. Jesús está en una posición mucho más alta que los ángeles, en el esquema que Dios tiene de las cosas. El escritor pasa a explicar detalladamente la mejor posición espiritual de Jesús. Entonces, antes de continuar, vemos lo que dice acá, ¿verdad? Todo es posiciones. Los ángeles tienen su posición, tienen su función, pero Cristo es superior a ellos. Y como dice el autor, no se les está desacreditando, pero aquí tenemos también en cuenta que lamentablemente hay personas que a veces parece que adoran ángeles o
que inclusive inventan tal vez nombres de ángeles que ni siquiera están en la Biblia, o la famosa, o el famoso ángel de la guarda, que tampoco se hace mención en la Biblia. Entonces se le da esa más importancia a lo que es los ángeles que a Jesús, pero vemos aquí todo lo que nos decían los versículos, que Jesús en muchos aspectos fue creado superior y sin quitarle mérito a los ángeles o mensajeros de Dios, ellos tienen su función establecida, tienen ya su campo de acción establecido, pero ya con esto sabemos que Jesús es superior en muchos aspectos a lo que son los ángeles. Por eso es que la adoración y demás tienen que ir dirigidas únicamente a Jesús y a Dios. Eso es lo que tenemos que entender y comprender, y es lo que nos dice acá el autor del estudio y también el libro de Hebreos. Ahora, siguiendo con la lección, primero, Dios reconoció a Jesús como su Hijo. No hay referencia alguna a los ángeles como descendientes de Dios. La relación entre Jesús y Dios es una de padre e hijo. Esta no es la relación de Dios y los ángeles. Segundo, los ángeles adoraron a Jesús la noche en que nació. Jesús no adoró a los ángeles. Esta es una lección importante porque enseña que como hijos de Dios y hermanos de Jesús, nosotros tampoco debemos adorar ángeles, que es lo que les mencionaba anteriormente. Puede que incluso nos encontremos con uno de ellos, pero jamás debemos adorarlos. Aquí, bueno, se hace referencia a lo que es el autor. Muchas veces se ha escuchado historias, al menos yo he escuchado varias historias, por poneros un ejemplo. Una vez escuché una de una señora que nos contaba, nos mencionaba que estaba en la ciudad, en el centro, y empezó a llover muy fuerte y no tenía ningún paraguas, y estaba con las dos hijas, y las hijas estaban enfermas, y parecía que era de gripe igual, entonces lo que era la lluvia y demás los iba a afectar mucho. Y esa persona se puso a orar y le pedía a Dios paraguas, un paraguas, o algo que les ayudara a evitar lo que era esta inclemencia climática para lo que era la salud de las hijas. Y nos comentaba que de un pronto a otro pasó un señor y simplemente la vio a ella, vio a las chiquitas y le regaló un paraguas. Y el Señor le dijo, aquí está por lo que usted le pidió a Dios. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué más va a ser si no es un ángel? Pero lo que hay que tener en cuenta es, como dice aquí, uno se puede encontrar con uno de ellos, pero jamás debemos adorarlos. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Ese puede ser hasta un tipo de mensaje. Ese testimonio que dio esa señora puede ser un tipo de mensaje de Dios. Vemos que los ángeles son mensajeros. ¿Y cuál mensaje estaba dando implícitamente ese ángel? Aquí está. Aquí está Dios. Dios no la ha dejado sola. Dios no la ha desamparado. Dios sabe su necesidad. Y aquí está Dios proveyéndole lo que usted necesita en este momento. Pero eso no implica una adoración, sino más bien seguir comprendiendo que todo lo que nos dice la palabra de Dios es cierto, que Dios sabe nuestras necesidades y Él nos la va a cumplir según sea su voluntad. ¿Okay? Después dice en el versículo 7, el escritor cita Salmo 104.4. Los hebreos santos estaban bien familiarizados con el Antiguo Testamento y en los primeros dos capítulos el escritor de Hebreos está sentado en las bases de la verdad para seguir enseñando después en el libro. Una parte vital de esas bases es darse cuenta que Jesús es superior a todos los personajes del Antiguo Testamento, incluyendo a los ángeles. Los ángeles eran importantes para los hebreos y ellos sabían que los ángeles estaban sentados junto al trono de Dios. Ellos debían saber que aunque los ángeles eran seres poderosos y maravillosos, Jesús era más poderoso y maravilloso. En los versículos 13 y 14 aprendemos acerca de los ángeles. Ahí vemos que ningún ángel se le prometió jamás un reino. A Jesús se le prometió que un día el mundo estaría al estrado a sus pies. El lugar de honor a la diestra de Dios no está ocupado por un ángel. Este es el lugar especial reservado para Jesucristo. Los ángeles son espíritus ministradores enviados a la tierra para ministrarles a quienes un día serán herederos de la salvación. En formas que solo aprenderemos en la eternidad, nuestras vidas se cruzan con ángeles. No nos percatamos del ministerio de ellos, sin embargo están presentes. Nunca podemos tener la certeza sobre todas las facetas de nuestra relación con ángeles, pero tenemos una mejor relación con Jesús y podemos conocerle personalmente de una forma que no podemos hacer con los ángeles. Y eso es algo muy importante y cierto. A Jesús, que es nuestro abogado, a Jesús, que es nuestro ayudador, Jesús, que fue el que dio su vida por nosotros, Jesús, que es el fin real de la Biblia,
es al que conocemos más. Hemos leído y escuchado sobre ángeles, pero bajo su rol, bajo su función, bajo su campo de acción. Pero de Jesús es toda la Biblia, es toda la palabra de Dios, y al fin y al cabo reconocerle, creer en nuestro corazón y confesar con la boca que Él murió, resucitó de los muertos para limpiar nuestros pecados es lo que nos hace salvos. Y eso es lo importante acá, tener en cuenta eso, ¿verdad? Que Cristo al fin y al cabo tiene que ser el fin de nuestra vida, tener el carácter de Él. Si bien es cierto, también la Biblia nos menciona sobre los ángeles, el fin principal de todo es Jesucristo y creer en Él. Muy bien, vamos a ver el tercer punto. Cristo es el Rey eterno. Eso está en Hebreos 1, del 8 al 12. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice acá, la última afirmación de este capítulo es que Jesús es el Rey eterno, el gobernador final del mundo y del universo que lo contiene. Estos versículos se citan de Salmo 102, 25 y 27. Ellos refuerzan la idea de que Cristo es el Hijo mientras los ángeles son los siervos. Cristo es el Rey y los ángeles son los súbditos. Cristo es el Creador y los ángeles son la creación. La nota subyacente, importante aquí, es la permanencia eterna de la obra del Señor Jesús, del Señor. Jesús claramente manifestó que el cielo y la tierra pasarán. Nosotros vivimos en un lugar temporal construido para servir un propósito temporal, así como nuestros cuerpos terrenales dan paso a la muerte para que nuestro espíritu pueda volver a Dios. Así el mundo entero un día será destruido y sustituido con un cielo nuevo y una tierra nueva, donde pueda morar la justicia eternamente. Nos dice acá, el Rey Jesús amaba la justicia y aborrecía la maldad, y Dios lo ungió o eligió para llegar a ser el soberano de todos los reinos de la tierra. La frase Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 19:16 es literal y tiene un significado. Una vez más, aprendemos que Jesús era parte de la creación de la tierra y del universo que lo contiene. Este mundo y las personas que en él hay no son accidentes. La vida es una cita de Dios y nosotros debemos entender que estamos aquí por su voluntad y placer. Aún la ciencia humana, así de limitada como es, reconoce que el universo se está agotando, girando hacia el olvido en una fecha futura distante. La Biblia ha enseñado esto por siglos. Al igual que una prenda de vestir que una vez estuvo nueva y fue útil, pero con el uso se desgastó y ya no sirve, la tierra servirá a su propósito y será sustituida con una nueva tierra para servir el propósito futuro de Dios y su Hijo Jesús. En todo esto Jesús no cambiará. Él estuvo ahí en el principio, Él está ahora ahí en los corazones y las vidas de quienes creen en Él y en el futuro. Él está esperando a quienes se unan a Él para gobernar esta tierra y reinar en el nuevo mundo por venir. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a continuar. Ahí disculpen, tuve una pequeña interrupción de urgencia, pero bueno, vamos a seguir con lo que es la palabra final o la conclusión de lo que es la lección, ¿verdad? Dice acá, como uno superior a los profetas, Jesús tiene el derecho de comunicarnos la voluntad de Dios a la perfección. Nosotros sabemos prestar la atención a lo que nos dice la Biblia, nosotros debemos prestar la atención a lo que nos dice la Biblia y estar atentos a lo que nos dice por medio del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Como uno superior a los ángeles, nosotros debemos aceptar el ministerio de Jesús para nuestras vidas y permitir que ella su vida a través de nosotros. Debemos quitarnos el viejo hombre y vestirnos constantemente con el nuevo. Ningún ángel podría jamás guiarle ni protegerle a usted como hijo de Dios. Ningún ángel podría jamás amarle a usted como Jesús le ama. Entonces, como uno superior a cualquier otro rey, debemos permitir que Jesús gobierne de manera suprema en todo lo que decimos y hacemos. Jesús está en nuestro futuro. Él está ahí como nuestro Salvador amoroso para darnos la bienvenida al hogar y darnos la recompensa. O Él está ahí como nuestro juez justo para condenarnos por dejar de reconocer la superioridad manifiesta del plan y los propósitos de Dios.
Entonces vemos en esta primera lección que prácticamente lo que es el autor de Hebreos acá nos dice varias verdades muy ciertas sobre Jesús, sobre su vida, sobre su ministerio. Y parte de ellas es que muchas veces hemos escuchado personas que dicen que Jesús simplemente fue un profeta más o fue una persona superiormente buena a lo bueno que podemos ser nosotros. Se le puede decir que hasta han dicho que fue un ángel más. Y vemos todas estas creencias erróneas, pero ¿por qué? Por falta de estudio de la palabra de Dios, que vemos que aquí en Hebreos nos deja muy claro que Jesús, superior a los profetas, superior a los ángeles, y Él es el que al fin y al cabo va a reinar con Dios, y es el que nos salva, es el que nos da la vida eterna y por el cual es que nosotros obtenemos la salvación para nuestras vidas. Él es el que reconocemos, Él es por el que tenemos fe. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta eso. Y lo importante de lo que nos dice acá Hebreos, Jesús, es el Hijo de Dios. Él estuvo en la creación, Él tuvo su parte activa en la creación como parte de la Trinidad. Y ahora nada más tenemos que dejarnos guiar por lo que nos dice la palabra de Dios, como decía acá, la conclusión, por medio del Espíritu de Dios, que sea Él el que nos guíe, que nos ayude a comprender lo que nos dice la Biblia, para poder seguir esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, espero que esta lección haya sido de, de mucho aprendizaje, tanto para ustedes como para mí. La verdad es que Hebreos es un libro muy bonito, muy interesante y también es bueno en estos tiempos lo que es que procuremos el crecimiento espiritual de forma personal y disciplinada, porque es lo que tenemos que hacer, agradar a Dios con nuestra vida, independientemente estemos en cuarentena, estemos en aislamiento o estemos eh, con nuestra vida normal en el trabajo. Nuestra vida siempre tiene que agradar a Dios y eso es lo que tenemos que entender siempre. Entonces, hermanos, como ven acá, al final del libro hay una parte que hice para discusión en clase. Son 4 preguntas que pueden responder en la casa, en su estudio personal, para igual edificación y para seguir investigando y creciendo la palabra de Dios. Dice, por lo menos una, la primera, ¿qué significa para usted que Jesús sea la imagen misma de su sustancia que está en Hebreos 1.3? La 2, que implica que al Hijo se le haga referencia como Dios en Hebreos 1.8. Si Jesús es visto como superior a los profetas y a los ángeles, ¿cómo debemos verlo hoy en día? ¿Y de qué maneras específicas puede usted reconocer y someterse a Cristo en su vida? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hermanos, para nuestro crecimiento personal, pueden investigar, pueden estudiar la palabra de Dios, responder esas preguntas y que este estudio y los que sigan sobre el libro de Hebreos sean de verdad de mucho sustento para nosotros y para agradar a Dios. Vamos a finalizar con una oración, poniendo en manos de Dios nuestro corazón, nuestra mente, para poder seguir creciendo espiritualmente. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos diste y la oportunidad que nos das de haber tenido este estudio de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites eh, poder tener estos momentos de crecimiento espiritual, porque nos permites poder disciplinarnos más para aprender más de tu palabra y seguir creciendo y defendiendo tu sana doctrina, mi Señor, lo que nos enseña mediante tu palabra y que lo que nos hace comprender tu Santo Espíritu. Te pido, mi Señor, que siempre tengamos un corazón y una mente dispuesta a guardar y retener lo que nos enseñas para poder aplicarlo a nuestra vida y ser de testimonio a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Por eso te pedimos, agradeciéndote, Dios, por esta oportunidad y por este momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Hasta luego, hermanos. Espero que pasen buenas tardes y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.